Mi mamá dijo que la fiesta familiar se había cancelado, pero cuando aparecí, los encontré celebrando sin mí. Así que les di una sorpresa, una que nunca olvidarían. Enmudecieron rápidamente. Soy Madison Walker, tengo 28 años, y siempre me he enorgullecido de ser la hija confiable de nuestra familia. Cuando mi mamá llamó, diciendo que la fiesta de graduación de mi hermana Olivia se había cancelado porque ella estaba enferma, me preocupé inmediatamente. Algo en la voz de mi madre sonaba extraño, un ligero temblor que mi oído, entrenado en marketing, no podía ignorar. Así que decidí sorprender a Olivia con una sopa de pollo casera, conduciendo 2 horas desde Boston con la sopa agitándose en el asiento del copiloto. Nunca imaginé que sería yo quien recibiría la sorpresa. Lo que descubrí ese día cambió a nuestra familia para siempre. Antes de continuar con esta historia, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios, denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias de drama familiar, de esas que podrían hacer que el suyo parezca normal. La familia siempre ha sido mi pilar fundamental. Crecer en un hogar ajetreado con mis padres, Susan y Michael Walker, y mis 3 hermanos, Olivia, Chloe y Ethan, significaba que nunca había un momento aburrido. Nuestra casa en los suburbios de Massachusetts era del tipo donde los logros, por pequeños que fueran, se celebraban con entusiasmo. Mi papá encendía la parrilla, mamá horneaba su famoso pastel Red Velvet, y toda la familia extendida se reunía en nuestro patio trasero. Estas celebraciones eran sagradas en la casa de los Walker. Como la hija mayor, naturalmente asumí el papel de la triunfadora. Fui la primera en sacar sobresalientes, la primera en entrar al equipo universitario, la primera en graduarme de la universidad con honores, y la primera en conseguir un trabajo prestigioso. Mis padres rebosaban de orgullo con cada hito, creando un modelo de expectativas que a mis hermanos a veces les costaba seguir. Nunca lo vi como una competencia, solo como yo abriendo un camino que ellos podían seguir si querían. Mi carrera en marketing en Geraisen Strategies, en Boston, había sido exigente pero gratificante. El ascenso a gerente senior de marca el año pasado fue un sueño hecho realidad, aunque significara visitas menos frecuentes a casa. El viaje de 2 horas se convirtió en una ocurrencia mensual en lugar de semanal, y noté cambios sutiles en nuestra dinámica familiar durante mis visitas, bromas internas de las que no era parte, referencias a reuniones a las que no había asistido, mi habitación transformándose gradualmente en un espacio multiusos. La distancia era física, pero también se estaba volviendo emocional. Olivia, ahora de 22 años, siempre había sido el espíritu libre de la familia. Mientras yo organizaba horarios de estudio, ella pintaba murales en la pared de su habitación. Donde yo elegí la práctica carrera de marketing, ella cursó historia del arte con una especialización secundaria en fotografía. Admiraba su valentía para seguir su pasión, a pesar de las preocupaciones de nuestro padre sobre la empleabilidad. Su graduación de UMass Amherst fue un triunfo, la prueba de que seguir su corazón también podía llevar al éxito. La llamada de mamá había llegado 3 días antes de la celebración planeada. Ya había comprado una cámara profesional como regalo de graduación para Olivia, una elección costosa pero perfecta para apoyar sus ambiciones fotográficas. Incluso me había tomado el viernes libre en el trabajo para ayudar con los preparativos de la fiesta. Olivia se ha puesto malísima, había explicado mamá. Fiebre, dolor de garganta, todo el cuadro. Vamos a posponer todo hasta que se sienta mejor. Cuando sugerí ir de todos modos para ayudar a cuidarla, mamá había descartado rápidamente la idea. No hace falta, cariño. Papá y yo lo tenemos cubierto. Lo reprogramaremos cuando esté mejor. Te llamaré con una nueva fecha. Mientras preparaba la sopa de pollo en mi apartamento ese sábado por la mañana, rememoraba los días de enfermedad de la infancia. Mamá hacía la misma receta, rica en verduras y pollo tierno, mientras yo construía fuertes de mantas en la sala para mis hermanos. Ser la mayor significaba ser la cuidadora cuando mamá y papá trabajaban. Le leía cuentos a Olivia, jugaba juegos de mesa con Chloe y le tomaba la temperatura a Ethan cada hora, como me habían instruido. Los ingredientes de la sopa habían sido caros en la tienda de comestibles especializada cerca de mi apartamento, pollo orgánico, hierbas frescas, fideos de huevo importados. Pero Olivia merecía lo mejor. Empaqué cuidadosamente el recipiente, amortiguándolo con paños de cocina dentro de una bolsa térmica para evitar derrames durante el viaje.
El trayecto desde Boston hasta nuestra casa familiar en Framingham usualmente me daba tiempo para descomprimirme del estrés laboral, pasando de ser Madison, la gerente de marketing, a simplemente Maddie, el apodo que solo mi familia usaba. Pero hoy, una sensación inquietante me acompañaba. Intenté llamar a mamá de nuevo, directo al buzón de voz. A papá también. Incluso el teléfono de Chloe no respondió. Solo Ethan, que estaba estudiando en el extranjero en Alemania, respondió a mi mensaje de texto con un casual: espero que Olivia se mejore. El sol primaveral bañaba las calles familiares de mi barrio de infancia mientras giraba en Cedar Lane. El nudo en mi estómago se apretó cuando vi coches alineados a ambos lados de la calle, la camioneta de mi tía Carol, el camión de mi tío David, el distintivo Volkswagen amarillo de mi prima Sara, y al menos una docena más de vehículos pertenecientes a familiares y amigos. Quizás todos habían venido a apoyar a Olivia durante su enfermedad. Pero eso no explicaba los globos atados al buzón, azules y dorados, los colores de humas, que danzaban con la brisa de la tarde. Aparqué a una manzana de distancia, el único espacio disponible, y me senté un momento, agarrando el volante. La nevera de la sopa estaba en el asiento del copiloto, pareciendo de repente inadecuada e ingenua. Algo andaba muy mal. O más bien, algo andaba muy bien, solo que sin mí. El peso de la nevera de la sopa tiraba de mi hombro mientras me acercaba a nuestra casa colonial de 2 pisos. El sonido de risas y música se hacía más fuerte con cada paso, no la atmósfera tenue de una casa con un residente enfermo, sino el inconfundible bullicio de una celebración. A través del gran ventanal, vislumbré movimiento, gente socializando, copas alzadas en lo que parecía ser un brindis. Mi llave giró en la cerradura con el clic familiar que siempre había significado bienvenida a casa. Ahora, sentía como si estuviera entrometiéndome. El vestíbulo estaba decorado con collages de fotos de Olivia a lo largo de los años, desde fotos de la escuela primaria con dientes separados hasta sus retratos de último año. Una pancarta colgaba del arco que conducía a la sala de estar: «Felicidades Olivia, clase de 2025». La fiesta estaba en pleno apogeo. Olivia, supuestamente postrada en cama con fiebre, estaba radiante con un vestido de verano, aceptando un regalo de nuestra abuela. Mamá estaba arreglando una bandeja de huevos rellenos en la mesa del comedor, adornada con un mantel azul y dorado. Papá estaba sirviendo champán, y la tía Carol ajustaba la configuración de su cámara, preparándose para capturar otro momento familiar perfecto. Durante varios segundos, permanecí inadvertida, una observadora invisible en una fiesta que me habían dicho que no existía. Nuestra sala de estar había sido transformada con serpentinas y globos. Una mesa en la esquina sostenía una pila de regalos envueltos. El pastel, la especialidad de mamá, el Red Velvet, presidía el centro de la mesa del comedor: «Felicidades graduada», escrito con una perfecta caligrafía de glaseado. Fue mi prima Jessica quien me vio primero. Sus ojos se abrieron como platos, la copa de champán deteniéndose a medio camino de sus labios. Como fichas de dominó, la conciencia de mi presencia se extendió por la habitación mientras las conversaciones se detenían y las cabezas se giraban. La sonrisa de Olivia vaciló. La botella de champán de papá se congeló a medio servir. Mamá dejó caer un huevo relleno. ¿Madison? La voz de mamá era demasiado alegre, demasiado sorprendida. ¿Qué haces aquí, cariño? El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. 30 pares de ojos me observaban, esperando mi reacción. La bolsa térmica de repente pareció pesar 1000 kilos. Traje sopa, dije, mi voz sonando distante a mis propios oídos. Para la fiebre de Olivia. Olivia tuvo la decencia de parecer mortificada, su mirada cayendo a sus pies calzados con sandalias. Papá se ocupó de limpiar derrames inexistentes de la botella de champán. Fue mamá quien intentó controlar los daños, acercándose a mí con los brazos extendidos como para abrazarme, un gesto que evité sutilmente. Oh, cariño, hubo un cambio de planes. Olivia se recuperó tan rápido, que decidimos seguir adelante en lugar de reprogramar. Intenté llamarte esta mañana, pero fue directo al buzón de voz. Supusimos que estabas en esa reunión importante que mencionaste. La mentira era tan transparente, que era casi insultante. No había mencionado ninguna reunión. Mi teléfono no mostraba llamadas perdidas. Y las elaboradas decoraciones a mi alrededor claramente no se habían montado esa mañana. ¿En serio? Logré decir,
mi sonrisa entrenada en marketing firmemente en su lugar. Qué afortunado que Olivia haya tenido una recuperación tan milagrosa y que todos hayan podido asistir con tan poca antelación. Se intercambiaron algunas miradas incómodas entre los parientes. La tía Carol le murmuró algo al tío David, quien frunció el ceño y negó con la cabeza. La escuché susurrar claramente: te dije que no debía enterarse. La revelación me cayó encima como agua helada. Esto no era un malentendido. Esto no era un cambio de planes de última hora. Esto era deliberado. Me habían dicho intencionadamente que la fiesta se cancelaba porque no me querían allí. Maddie, Olivia dio un paso adelante, su voz apenas audible. Me alegro mucho de que hayas venido, después de todo. La falta de sinceridad era palpable. Nadie se alegraba de que hubiera venido. Había interrumpido su fiesta perfecta, la que habían planeado cuidadosamente para excluirme. ¿Te gustaría un poco de champán?, ofreció papá, claramente desesperado por normalizar la situación. Estamos a punto de hacer los brindis. Necesito usar el baño, dije, dejando la nevera de la sopa en la mesa de la entrada. Con permiso. Mientras caminaba entre la multitud, los parientes se apartaron como el mar rojo, ofreciendo sonrisas tensas y saludos incómodos. Capté fragmentos de conversaciones susurradas. Pensé que estaba trabajando. Susan dijo que no vendría, siempre tan intensa. El baño había sido mi refugio durante las reuniones familiares de la infancia, cuando el ruido y el caos se volvían abrumadores. Ahora, cerré la puerta con pestillo detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. El rostro en el espejo parecía compuesto, pero mis ojos delataban el dolor que se agitaba en mi interior. Mi teléfono vibró con un mensaje de Chloe: ¿estás bien? Lo siento mucho. ¿Sentía que me hubiera enterado? ¿O sentía que me hubieran excluido en primer lugar? Mientras me echaba agua fría en la cara, mi teléfono vibró de nuevo con notificaciones. De repente curiosa, abrí mis aplicaciones de redes sociales. Ahí estaba, la evidencia de que este engaño iba más allá de una simple fiesta. Historias de Instagram de Chloe mostraban cenas familiares de fines de semana en los que me habían dicho que todos estaban ocupados. Publicaciones de Facebook de mamá revelaban un día de horneado de galletas navideñas del que nunca había oído hablar. Incluso Ethan, desde Alemania, había sido incluido mediante videollamadas en reuniones de las que yo no sabía nada. El baño de repente se sintió sofocante. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué mi familia, las personas que más amaba en el mundo, habían decidido que yo era alguien con quien querían celebrar sin mí. Mis manos temblaban ligeramente mientras revisaba más publicaciones en redes sociales, cada una, un nuevo corte de papel en mi corazón. Pero fue la notificación de un mensaje de Olivia lo que realmente me desmoronó. Cuando lo abrí, me di cuenta de que me había enviado accidentalmente un mensaje destinado al chat grupal familiar, un grupo del que evidentemente no formaba parte. ¿Sigue Maddie en el baño? ¿Qué hacemos ahora? Curiosa y cada vez más dolida, busqué en mi teléfono cualquier conversación grupal y no encontré ninguna que incluyera a toda mi familia. Por una corazonada, abrí el teléfono de mi madre, que había dejado cargando en el baño, usando la contraseña que no había cambiado desde que yo estaba en secundaria, 1987, el año en que ella y papá se casaron. Ahí estaba, familia Walker corazón rojo, todos incluidos excepto yo. Me desplacé hacia arriba, con las manos temblando. Hace 2 semanas. Mamá, recuerden todos, hasta donde Madison sabe, estamos posponiendo la fiesta de graduación de Olivia por enfermedad. Papá, no me siento bien con esto. Olivia, es solo un día, papá. Una celebración sin tener que andar con pies de plomo. Chloe, Maddie se va a enterar tarde o temprano. Tía Carol, Susan, Michael, creo que deberían ser honestos con ella. Mamá, es más fácil así. Madison ha estado tan ocupada con el trabajo de todos modos, probablemente no le importará perderse una reunión familiar. Los mensajes continuaban, discutiendo planes para la fiesta, quién llevaría qué platos, el regalo al que todos habían contribuido, un taller de fotografía de fin de semana en Nueva York del que, aparentemente, también me habían excluido de financiar. La puerta del baño vibró con un suave golpe. ¿Maddie? ¿Estás bien ahí dentro? La voz preocupada de mi madre atravesó la madera, la misma voz que me había mentido sin dudarlo días antes. Abrí la puerta,
con su teléfono extendido en mi palma, el chat grupal visible en la pantalla. Su rostro se desmoronó como un suflé sacado del horno demasiado pronto. No debías ver eso, susurró. Claramente, repliqué, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz a pesar del terremoto que ocurría dentro de mí. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harían todos esto? Me guió a su habitación, al otro lado del pasillo, lejos de la fiesta que había reanudado su alegre murmullo tras el shock inicial de mi llegada. El familiar cubrecama floral y las fotos de familia en las paredes parecían artefactos de una vida que ya no reconocía. Madison, es complicado, comenzó, sentándose en el borde de la cama. Olivia pidió específicamente si solo por una vez, podríamos celebrar su logro sin que se tratara de ti. Las palabras golpearon como puñetazos. ¿Sobre mí? ¿Cómo se convertiría la graduación de Olivia en algo sobre mí? Las manos de mamá se retorcían en su regazo. Tienes que entender, cariño. Cuando estás en una habitación, acaparas todo el oxígeno. No intencionadamente, lo sé. Pero tienes una personalidad tan fuerte. Le preguntas a Olivia sobre sus perspectivas laborales, cuestionas sus elecciones, das consejos no solicitados. Amamos lo apasionada y motivada que eres, pero a veces, especialmente en las celebraciones. Arruino las cosas, terminé secamente. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Es solo que tus hermanos siempre han sentido que viven a tu sombra. Siempre eres tan consumada, tan perfecta. Cuando asistes a funciones familiares, dominas las conversaciones, corriges a la gente, conviertes discusiones simples en debates. Todos te tenemos un poco de miedo. La puerta se abrió y entró mi padre, su alta figura encorvada por el peso de la situación. He oído que te has enterado, dijo innecesariamente. Quería decirte la verdad desde el principio. Pero no lo hiciste, señalé. Suspiró profundamente. No lo hice. Lo siento, Maddie. Papá dice que intimido a todos con mi perfeccionismo, le dije a mamá. ¿Es eso cierto? Ella asintió lentamente. Eres muy crítica, cariño. Contigo misma y con los demás. Nunca sabemos si lo que estamos haciendo cumple con tus estándares. Entonces, en lugar de hablar conmigo sobre esto, ¿todos decidieron simplemente excluirme? ¿Crear un grupo familiar separado sin mí? ¿Mentirme? El silencio fue respuesta suficiente. ¿Puedo hablar con Olivia? Mamá y papá intercambiaron miradas. Está bastante molesta ahora mismo, dijo papá. Descubrir que te enteraste de nuestro plan ha arruinado un poco su fiesta. La ironía era casi insoportable. Incluso ahora, mis sentimientos eran secundarios a mantener la celebración de la que me habían excluido deliberadamente. Ya veo, dije, poniéndome de pie. Bueno, no quisiera arruinar más las cosas. Madison, por favor, no te vayas así, suplicó mamá. Quédate, come un poco de pastel. Abre un diálogo con tu hermana. Pero Olivia apareció en el umbral, su birrete de graduación ahora posado sobre sus rizos oscuros, los ojos enrojecidos. Está bien si se va, mamá. Por eso no la invitamos en primer lugar. Olivia. Amonestó papá. No, déjala hablar, dije, sorprendentemente tranquila a pesar del torniquete de dolor alrededor de mi corazón. Quiero oír la verdad. Olivia se cruzó de brazos, su postura defensiva. La verdad es que quería un día, solo un día, en el que no sintiera que me estaban evaluando y encontrando deficiente. Donde la gente celebrara mi logro sin oír cómo te graduaste con honores o cómo tuviste 3 ofertas de trabajo nada más salir de la universidad. Donde pudiera mostrar mi fotografía sin que tú sugirieras mejoras. Donde pudiera ser simplemente Olivia, no la hermana pequeña de Madison que eligió la carrera poco práctica. Cada palabra era una revelación. ¿Realmente había estado tan ciega como me veía mi hermana? ¿Mis intentos de ayudar y apoyar habían sido recibidos como crítica y competencia? Nunca quise hacerte sentir así, dije suavemente. Lo sé, respondió Olivia, su voz más suave ahora. Eso casi lo empeora. Ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Con una sincronización perfecta, Chloe apareció detrás de Olivia.
Los nativos se están poniendo inquietos ahí fuera, dijo, y luego notó la tensión. ¿Oh? ¿Reunión familiar sin mí? Aparentemente, soy la única a la que excluyen de las reuniones familiares, dije, incapaz de evitar que la amargura se filtrara en mi voz. Chloe al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Voté por decirte la verdad, ofreció débilmente. Pero aún así participaste en la mentira, señalé. Todos ustedes lo hicieron. El peso de la traición me oprimía por todos lados. Las personas en las que más confiaba en el mundo habían conspirado para excluirme, habían creado una familia en la sombra que funcionaba sin mí, me habían dicho que era demasiado intensa, demasiado perfecta, demasiado crítica. Creo que necesito un poco de aire, logré decir, moviéndome hacia la puerta. Madison, por favor, mamá me tomó del brazo. Hablemos de esto. Retiré suavemente su mano. Ya he oído suficiente por ahora. Mientras caminaba por la fiesta hacia la puerta principal, los parientes fingían no mirar. Algunos parecían culpables, otros curiosos. Unos pocos incluso parecían satisfechos de que el drama familiar que habían anticipado se estuviera desarrollando según lo previsto. Recuperé mi nevera de sopa de la mesa de la entrada, el pollo orgánico y los fideos importados, ahora un gesto ridículo de cuidado hacia alguien que ni siquiera había estado enferma. La ironía no se me escapó. ¿Te vas?, preguntó Jessica mientras pasaba a su lado. Pero están a punto de cortar el pastel. No fui invitada en primer lugar, repliqué, sin romper el paso. Disfruten la fiesta. El sol primaveral parecía burlonamente alegre mientras caminaba hacia mi coche, los sonidos de la fiesta ya reanudándose detrás de mí. Alguien había subido la música, quizás para cubrir la tensión de mi partida. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto, de mamá, de papá, de Chloe. Ninguno de Olivia. Coloqué la nevera de la sopa en el asiento del copiloto, me puse las gafas de sol para ocultar las lágrimas que se acumulaban en mis ojos, y me alejé de la casa que de repente se había convertido en territorio extranjero. Las calles familiares de mi barrio de infancia se volvieron borrosas a través de mis lágrimas mientras conducía sin rumbo, encontrándome finalmente en el Parque Estatal Callahan, donde había pasado innumerables días de verano cuando era niña. Aparqué cerca del estanque y me quedé inmóvil, las manos todavía aferradas al volante, tratando de procesar el tsunami emocional que acababa de arrasar mi vida. Mi teléfono continuaba con su implacable zumbido. Un vistazo mostró 15 mensajes y 7 llamadas perdidas de varios miembros de la familia, todos excepto Olivia. Lo silencié y lo arrojé al asiento del copiloto, junto a la ridícula nevera de la sopa. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles cuando finalmente salí del coche y deambulé hasta un banco apartado con vistas al agua. Este mismo lugar había sido testigo de tantos picnics familiares de los Walker, celebraciones de cumpleaños y reuniones del 4 de julio. Ahora, se sentía como territorio neutral donde podía lamer mis heridas en privado. Las revelaciones seguían golpeándome en oleadas, era demasiado crítica, dominaba las conversaciones, hacía que todo girara en torno a mí, intimidaba a mi familia, proyectaba una sombra de la que mis hermanos no podían escapar. Estas no eran acusaciones de enemigos, sino testimonios de las personas que supuestamente más me querían. ¿Realmente había estado tan ciega? Recordé la graduación de secundaria de Olivia, hace 4 años. Me había sentido tan orgullosa cuando anunció su aceptación en UMass con una beca. Había eclipsado ese momento cuando mencioné los eventos de networking de exalumnos con los que podría conectarla, cuando sugerí cursos que complementarían su especialización en historia del arte con habilidades más prácticas. Surgió un recuerdo del Día de Acción de Gracias de hace 2 años. Había corregido a papá mientras contaba un hecho histórico durante la cena. Parecía inofensivo, solo aclarar las cosas. Pero ahora recordaba cómo la conversación había muerto después, cómo él había detenido su historia a mitad de frase. Luego estaba el cumpleaños número 25 de Chloe el año pasado. Había ayudado a mamá a planificarlo, haciéndome cargo de las decoraciones y actividades. Pensé que estaba siendo útil, pero ¿realmente había secuestrado la celebración? Mis sugerencias de una sofisticada cata de vinos en lugar de la noche de bolos que Chloe quería inicialmente habían sido otro ejemplo de imponer mis estándares. Incluso las pequeñas interacciones cobraron un nuevo significado, la forma en que las conversaciones a veces se detenían cuando entraba en una habitación,
como mis hermanos intercambiaban miradas cuando ofrecía consejos, la sonrisa tensa de mamá cuando reorganizaba los armarios de su cocina más eficientemente durante las visitas. Mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje. Este era de Ethan, a quien aparentemente habían informado de la situación desde su programa de estudios en el extranjero en Alemania. ¿Qué demonios pasó? Mamá está enloqueciendo. A diferencia de los otros, abrí su mensaje y respondí: organizaron una fiesta de graduación para Olivia después de decirme que estaba cancelada. Aparentemente, soy demasiado intensa para ser incluida en las funciones familiares ahora. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Qué? Te estoy llamando. Cuando sonó el teléfono, respondí con un lloroso: hola. Maddie, no tenía ni idea. La voz de Ethan era clara a pesar de la conexión internacional. Sabía de la fiesta, pero mamá me dijo que no podías ir por trabajo. Otra mentira, dije secamente. Tienen un chat familiar completamente separado sin mí, Ethan. Han estado teniendo reuniones y no me lo han dicho durante meses. Se quedó callado un momento. Me han incluido en esas llamadas y chats desde Alemania, pero no tenía ni idea de que te estaban excluyendo deliberadamente. Eso está muy mal. ¿Por qué nunca me mencionaste estas reuniones? Pregunté. Su vacilación lo dijo todo. Supongo que asumí que lo sabías y que simplemente estabas demasiado ocupada o no te interesaba. ¿No interesada en la familia? ¿Cuándo he dado esa impresión? Ethan suspiró. Mira, Maddie, eres mi hermana mayor y te quiero, pero a veces puedes ser mucho. No, tú también, gemí. Solo estoy siendo honesto. Siempre has sido la estrella de la familia, la más inteligente, la más exitosa, la que tiene todas las respuestas. ¿Tienes idea de lo que es crecer como tu hermano menor? Los profesores diciendo constantemente: oh, ¿eres el hermano de Madison Walker? Fue una estudiante tan excepcional. El dolor en su voz era inconfundible y dolorosamente familiar, el mismo tono que Olivia había usado. Pero eso no es mi culpa, protesté débilmente. No, no lo es, asintió. Pero la forma en que lo manejas podría serlo. Siempre estás arreglando, siempre mejorando, siempre presionando. A veces solo queremos ser aceptados como somos, con defectos y todo. ¿Así que su solución fue crear una familia en la sombra sin mí? ¿Mentir y excluirme? No sabía que estaban haciendo eso, insistió. Eso estuvo mal, y lo habría dicho. Pero, Maddie, ¿puedes intentar entender por qué Olivia podría haber querido una celebración que no estuviera filtrada a través de tu lente de perfección? La pregunta quedó flotando entre nosotros, obligándome a enfrentar verdades incómodas. ¿Mis intentos de ayudar habían sido realmente percibidos como críticas? ¿Mis logros se habían convertido en una carga para aquellos a quienes más amaba? No sé qué hacer con esto, Ethan, admití, observando a una familia de patos deslizarse por la superficie del estanque. Me siento traicionada e incomprendida y como si ya no supiera quién soy. Sigues siendo Maddie, dijo suavemente. Solo estás descubriendo que la forma en que te ves a ti misma no es exactamente como te ven los demás. Eso es duro, pero también es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Crecimiento. Conexión. Comprensión real. Hizo una pausa. Mira, lo que hicieron estuvo mal, completamente mal. Pero quizás, en lugar de cortar lazos o explotar contra ellos, podrías usar esto como una oportunidad para reiniciar la dinámica familiar. Después de colgar, me quedé mirando a los patos, considerando mis opciones. Podía volver a Boston, aislarme de mi familia y curar mis heridas en privado. Podía regresar a la fiesta y armar una escena, asegurándome de que todos supieran lo herida que estaba. O podía encontrar otra manera, una respuesta que no esperarían. El sol se estaba poniendo cuando tomé mi decisión. Me registré en un hotel cerca de la casa de mis padres, no lista para hacer el viaje de 2 horas de regreso a Boston en mi estado emocional. Llamé a mi mejor amiga, Emily, quien escuchó mi historia con la indignación apropiada, pero luego hizo la pregunta que había estado evitando: ¿alguna vez has considerado que podría haber algo de verdad en lo que dicen? ¿Tú también, Emily? Suspiré, dejándome caer en la cama del hotel. Soy tu mejor amiga, Maddie, lo que significa que te digo la verdad incluso cuando duele.
Eres brillante, motivada y apasionada por todo lo que haces. Pero a veces, y lo digo con amor, puedes ser un poco apisonadora. ¿Una apisonadora? ¿En serio? ¿Recuerdas mi fiesta de inauguración? Reorganizaste toda mi estantería mientras me ayudabas a prepararme y luego les explicaste a mis otros invitados por qué tu sistema era más lógico. El recuerdo me hizo encogerme. Solo intentaba ayudar. Sé que lo hacías. Siempre intentas ayudar. Pero a veces, la ayuda no es lo que la gente quiere. A veces, solo quieren presencia sin sugerencias de mejora. Después de colgar, pasé horas investigando sobre psicología familiar y patrones de comunicación en mi portátil, artículos sobre roles familiares, sobre el síndrome del hijo mayor, sobre el perfeccionismo y su impacto en las relaciones. Tomé notas, examiné patrones y gradualmente formé un plan. Por la mañana, tenía una estrategia, una que forzaría una comunicación honesta sin crear más daño. Visité 3 tiendas antes de encontrar todo lo que necesitaba. Mientras cargaba los suministros en mi coche, sentí una extraña mezcla de determinación, ansiedad y esperanza. Lo que sucediera a continuación cambiaría nuestra dinámica familiar para siempre, pero quizás, solo quizás, podría cambiarla para mejor. La habitación del hotel se convirtió en mi sala de guerra mientras extendía mis compras y organizaba mis pensamientos. Notas adhesivas multicolores cubrían el escritorio y parte de la pared mientras trazaba patrones familiares, conversaciones clave y posibles resultados. Emily se había quedado al teléfono conmigo hasta las 2 de la madrugada, ayudándome a refinar mi enfoque y recordándome que respirara cuando la ira o el dolor amenazaban con descarrilar mi planificación. Esto no se trata de venganza, me recordé a mí misma mientras organizaba materiales de arte y ejercicios de comunicación que había impreso de sitios web de psicología. Esto se trata de sanar. Pero mentiría si dijera que no había una pequeña parte de mí que disfrutaba la idea de su sorpresa cuando regresara calmada y preparada, en lugar de rota o furiosa. Pensaban que me conocían tan bien, me tenían tan cuidadosamente categorizada como la perfeccionista, la apisonadora, la intensidad de la que necesitaban un descanso. No tenían idea de lo que se avecinaba. Mi teléfono finalmente había dejado de vibrar constantemente alrededor de la medianoche. El último mensaje había sido de mamá: por favor, dinos que estás a salvo. Estamos preocupados por ti. Había respondido con un simple: estoy a salvo. Los veré mañana por la mañana a las 9 de la mañana. Por favor, asegúrense de que todos estén allí. Su respuesta inmediata: claro, lo que necesites, transmitía el alivio desesperado de alguien que había esperado algo mucho peor. A medida que se acercaba la mañana, me duché y me vestí cuidadosamente con ropa informal, vaqueros y un suave suéter azul, nada parecido al atuendo de negocios pulido que mi familia asociaba conmigo. Quería estar cómoda para lo que probablemente sería un día emocionalmente agotador, pero también quería señalar visualmente que esta era una Madison diferente a la que estaban acostumbrados. En el supermercado, llené mi carrito con ingredientes para el desayuno: huevos, bacon, fruta fresca, pan para tostar, zumo de naranja y buen café. Si íbamos a tener una intensa sesión de terapia familiar, más valía estar bien alimentados. La cajera charlaba alegremente mientras pasaba mis artículos. ¿Un gran desayuno familiar? Algo así, respondí. Más bien una intervención familiar, en realidad. Pareció sorprendida, luego se rió, asumiendo que estaba bromeando. Bueno, el bacon lo mejora todo. Esperemos que sí, murmuré, pasando mi tarjeta de crédito. Mientras conducía la ruta familiar hacia la casa de mis padres, ensayaba lo que diría, tratando de encontrar palabras que expresaran mi dolor sin atacar, que reconocieran su perspectiva mientras me defendía. Los libros de comunicación que había hojeado enfatizaban las afirmaciones en primera persona en lugar de acusaciones, la escucha activa y la creación de espacios seguros para un diálogo honesto. Todo sonaba bien en teoría, pero estos no eran extraños ni colegas, eran las personas que me habían conocido toda mi vida y aún así habían decidido que no era alguien a quien querían en su celebración. La herida era profunda y personal de una manera que las afirmaciones tipo «me siento herida cuando» parecían inadecuadas para abordar. La calle estaba tranquila cuando llegué a la casa precisamente a las 9 de la mañana. Solo los coches de la familia permanecían en la entrada, los invitados de la fiesta ya se habían ido hacía tiempo. Recogí mis bolsas de comida y suministros, respiré profundamente y me acerqué a la puerta principal. Esta vez,
Toqué el timbre en lugar de usar mi llave, una elección pequeña pero deliberada para reconocer que ya no estaba segura de mi lugar en esta casa. Mamá abrió la puerta, su rostro mostraba evidencia de una noche de insomnio. Madison, respiró, moviéndose para abrazarme. Retrocedí ligeramente, cambiando mis bolsas. Necesito poner esto en la cocina. Sus brazos cayeron. Claro. Se hizo a un lado, permitiéndome entrar. La casa había sido limpiada, toda evidencia de la fiesta de ayer borrada, excepto un jarrón de flores de felicitación en la mesa del recibidor. Podía oír voces apagadas desde la cocina, la familia reunida como había pedido. La energía nerviosa era palpable cuando entré. Papá estaba sentado a la mesa de la cocina, una taza de café enfriándose intacta ante él. Olivia ocupaba un taburete en la encimera, con los ojos enrojecidos e hinchados. Chloe se apoyaba contra el refrigerador, con los brazos cruzados a la defensiva. Todos levantaron la vista cuando entré, las conversaciones deteniéndose a media frase. Buenos días, dije, mi voz firme mientras colocaba mis bolsas en la encimera. Traje el desayuno. Intercambiaron miradas confusas, claramente habiendo esperado una confrontación o un intento de reconciliación lloroso, no bolsas de supermercado y mi tono cuidadosamente neutral. Maddie, necesitamos hablar sobre ayer, comenzó papá. Lo haremos, le aseguré, desempacando huevos y bacon. Pero primero, vamos a comer. Luego, vamos a hacer algo importante juntos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Chloe con cautela. Saqué los materiales de arte, las hojas de trabajo de comunicación y los ejercicios de terapia familiar que había impreso. Vamos a tener una conversación honesta. Quizás por primera vez. Sus expresiones variaban desde el escepticismo hasta la aprensión, y en el caso de Olivia, algo que parecía casi alivio. Necesito que todos me prometan algo, continué, mirando directamente a cada par de ojos. Durante las próximas horas, seremos completamente honestos el uno con el otro. Sin reprimirnos para no herir sentimientos, sin marcharnos cuando se ponga difícil, sin desviar con humor o cambiar de tema. ¿Pueden hacer eso? El silencio se extendió incómodamente antes de que papá finalmente asintiera. Sí, podemos hacer eso. Uno por uno, los demás estuvieron de acuerdo. Trabajamos juntos para preparar el desayuno, una extraña y silenciosa danza de pasar utensilios e ingredientes. La rutina familiar de cocinar ofreció un respiro temporal de la tensión, una actividad neutral para ocupar nuestras manos mientras nuestras mentes corrían con pensamientos no expresados. Mientras nos sentábamos a comer, coloqué una pila de fichas de colores en el centro de la mesa. Vamos a empezar por lo simple, expliqué. Después del desayuno, cada uno de nosotros escribirá 3 cosas, algo que aprecia de cada miembro de la familia, algo que le frustra de ellos, y algo que nunca les ha dicho pero cree que deberían saber. ¿Es esto realmente necesario?, preguntó Olivia, empujando los huevos en su plato. ¿No podemos simplemente hablar? Hemos intentado simplemente hablar durante 28 años, señalé. Nos ha llevado hasta aquí, a chats familiares secretos y miembros excluidos. Creo que necesitamos un nuevo enfoque. No tuvo respuesta para eso. Mientras comíamos, compartí lo que había aprendido durante mi noche de investigación, sobre los sistemas familiares, sobre cómo los roles se arraigan, sobre cómo las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos en una familia a menudo nos impiden vernos verdaderamente unos a otros. Siempre me he considerado la hermana mayor que apoya, admití, la triunfadora que estaba abriendo camino para todos ustedes. Nunca se me ocurrió que pudieran verme como crítica o abrumadora. Hice una pausa, vulnerable en mi honestidad. Es en parte por eso que lo de ayer dolió tanto. No fue solo ser excluida, fue darme cuenta de que la historia que me he estado contando sobre mi lugar en esta familia es completamente diferente de cómo me ven todos ustedes. Mamá extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Te queremos, Madison. Eso nunca ha estado en duda. El amor no es suficiente, repliqué suavemente. No si no podemos ser honestos el uno con el otro. No si algunos de ustedes sienten que necesitan protección de mí. Terminamos de comer en un silencio pensativo. Mientras recogía los platos, sentí una extraña sensación de calma. Lo que sucediera a continuación sería difícil, posiblemente doloroso, pero necesario.
La familia que surgiera de este día sería más fuerte por su honestidad, o, al menos, sabría dónde se encontraba. Distribuí las fichas y los bolígrafos, luego puse un temporizador en mi teléfono. 20 minutos. Honestidad total. Veamos qué descubrimos unos de otros. La mesa de la cocina había sido despejada de los platos del desayuno y ahora exhibía una colorida variedad de materiales de arte, rotuladores, lápices de colores, cartulinas y plastilina. Mi familia observaba estos materiales con confusión mientras yo extendía las hojas de trabajo de comunicación que había preparado. ¿Esta es tu sorpresa?, preguntó Chloe, cogiendo un rotulador morado con escepticismo. ¿Manualidades? No exactamente, respondí, tomando asiento a la cabeza de la mesa, una posición que nunca había ocupado en nuestras reuniones familiares. La sorpresa es que, en lugar de la salida dramática o la confrontación furiosa que esperaban, vamos a pasar el día haciendo algo que debería haber sucedido hace años. Coloqué la pila de fichas completadas en el centro de la mesa. Durante nuestros 20 minutos de escritura, la cocina había estado en silencio, excepto por el rasguño de los bolígrafos contra el papel. Ahora, esas tarjetas contenían verdades que nunca habíamos pronunciado en voz alta, apreciaciones, frustraciones y secretos que nos habíamos guardado unos de otros. Me gustaría empezar reconociendo lo que pasó ayer, dije, mi voz firme a pesar de las emociones que se agitaban bajo la superficie. Descubrí que mi familia me ha estado excluyendo deliberadamente de las reuniones, creó un chat grupal separado sin mí, y mintió sobre la fiesta de graduación de Olivia específicamente para mantenerme alejada. Mamá se movió incómodamente. Papá se miró las manos. Olivia se mordió el labio. Esos son los hechos, continué. Ahora, quiero entender por qué. No con acusaciones o defensas, sino con genuina curiosidad. Porque algo está roto en cómo nos relacionamos, y podemos arreglarlo juntos o aceptar que nuestra familia nunca será lo que yo pensaba que era. Cogí la primera hoja de trabajo, un simple ejercicio de mapeo familiar. Empecemos dibujando cómo cada uno ve nuestra estructura familiar. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién apoya a quién? ¿Cómo nos comunicamos? Dibúyenlo como tenga sentido para ustedes. Durante 10 minutos, trabajamos en silencio. Mi diagrama me mostraba algo separada del círculo familiar central, extendiendo múltiples manos etiquetadas como ayuda, consejo, apoyo, todas conexiones bien intencionadas que ahora me daba cuenta podrían haber sido experimentadas como intrusiones. Cuando compartimos nuestros dibujos, las revelaciones fueron inmediatas y poderosas. Mamá se había dibujado a sí misma en el centro, conectada con todos, pero con líneas de comunicación más gruesas entre ella y cada miembro de la familia que entre los propios hermanos. Papá mostró una jerarquía más tradicional, con él y mamá en la cima. El de Chloe la representaba a ella y a Olivia acurrucadas juntas, con Ethan flotando cerca y yo posicionada por encima de todos los demás, como en un plano diferente. Pero fue el dibujo de Olivia el que me hizo llorar por primera vez. Me había dibujado como el sol, grande, brillante y dominante, con el resto de la familia como planetas mucho más pequeños orbitando a distancia, sus rasgos parcialmente en sombra. ¿De verdad es así como me ves?, pregunté suavemente. Olivia asintió, sin mirarme a los ojos. Siempre has sido tan brillante, tan segura de ti misma y de tus opiniones. El resto de nosotros solo intentamos no quemarnos. La metáfora golpeó fuerte. Nunca había pensado en mi confianza y empuje como algo que ensombreciera a otros o los mantuviera a distancia. Pasemos a las tarjetas de apreciación, sugerí, necesitando algo positivo para equilibrar el peso de esta revelación. Cada uno leerá lo que otros escribieron sobre nosotros. Este ejercicio trajo sonrisas y un alivio de la atmósfera. Saber que papá apreciaba mi enfoque intrépido ante los desafíos y que Chloe admiraba como siempre defiendo aquello en lo que creo, ayudó a calmar parte del dolor. Incluso Olivia había escrito que respetaba mi ética de trabajo y deseaba tener mi confianza. Pero el verdadero avance llegó con las tarjetas de frustración. A medida que nos turnábamos para leer lo que frustraba a otros de nosotros, surgieron patrones que ninguno había reconocido por completo. Me frustra que Madison trate cada conversación como un debate que hay que ganar, leí de la tarjeta de papá sobre mí. Me frustra que Madison siempre tenga que mejorar todo en lugar de simplemente disfrutar el momento, venía de Chloe. Y de Olivia, me frustra que Madison nunca escuche sin ofrecer soluciones. La consistencia era innegable.
A sus ojos, no solo era apasionada y motivada, era abrumadora e implacable en mi búsqueda de mejora, de optimización, de perfección. Pero ellos tampoco estaban exentos de patrones. Cada uno recibió comentarios sobre la evitación de conflictos, sobre hablar de las personas en lugar de con ellas, sobre comportamientos pasivo-agresivos que impedían la comunicación directa. Mamá, leí de mi tarjeta sobre ella, me frustra que gestiones las relaciones familiares controlando la información, diciendo cosas diferentes a personas diferentes para evitar conflictos en lugar de sacar los problemas a la luz. Ella se encogió pero asintió en reconocimiento. ¿Eso es justo? A medida que avanzaba la mañana, pasamos por los ejercicios que había preparado. Practicamos la escucha activa, repitiendo lo que oíamos sin responder o defender inmediatamente. Creamos mapas de roles, identificando las partes que cada uno desempeñaba en la dinámica familiar, yo como la perfeccionista y solucionadora, mamá como la pacificadora, papá como el evitador de conflictos, Chloe como la mediadora, Olivia como el espíritu libre que usaba arrebatos emocionales cuando se sentía ignorada, y el ausente Ethan como el diplomático que mantenía relaciones individuales con todos mientras se mantenía al margen de la refriega. El momento más poderoso llegó durante un ejercicio llamado Hablando desde las sombras, donde cada uno compartió algo que sentía que era inaceptable o invisible en nuestra familia. Olivia fue la primera, su voz pequeña pero decidida. He pasado toda mi vida sintiéndome como una pálida imitación de Madison. No importa lo que logre, nunca parece suficiente comparado con ella. Cuando decidí estudiar historia del arte, papá preguntó 3 veces si estaba segura de mis perspectivas laborales. Cuando Maddie eligió marketing, todos simplemente asintieron como si fuera exactamente lo correcto. Quería una celebración, solo una, donde no sintiera que me estaban midiendo contra sus logros. Su honestidad abrió las compuertas. Papá admitió sentirse intelectualmente intimidado por mí desde que estaba en la secundaria, temeroso de ser corregido o parecer desinformado. Mamá confesó que a veces evitaba contarme problemas familiares porque mis soluciones, aunque prácticas, rara vez tenían en cuenta las emociones de las personas. Chloe reveló que había cambiado de especialidad universitaria 3 veces, en parte porque intentaba encontrar algo que fuera su dominio, distinto de mis logros. Cuando llegó mi turno, respiré profundamente. Siempre me he sentido como el caballo de batalla de la familia, valorada por lo que contribuyo, por resolver problemas, por alcanzar hitos, pero no necesariamente por quien soy. Me esforcé por sobresalir porque ese parecía ser mi papel, mi valor. Y ahora descubro que las mismas cosas que pensé que me hacían útil para esta familia son las que hacen que quieran excluirme. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. ¿Tienen idea de cuánto duele descubrir que tu familia tiene una vida separada sin ti? ¿Que crean activamente eventos donde no eres bienvenida? ¿Que las personas que más amas en el mundo te encuentran tan abrumadora que necesitan descansos de tu presencia? Nadie habló, pero mamá tomó mi mano sobre la mesa. Esta vez, no la aparté. No soy perfecta, continué, secándome los ojos. Soy motivada e intensa, y sí, a veces arrollo los sentimientos de la gente en mi prisa por resolver problemas. Pero merecía algo mejor que mentiras y exclusión. Todos merecíamos algo mejor que la dinámica que hemos creado. A media tarde, la mesa de la cocina estaba cubierta de hojas de trabajo, tarjetas, dibujos y pañuelos de papel. Estábamos emocionalmente agotados, pero habíamos llegado a una nueva comprensión de nuestro sistema familiar. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente se había dicho en voz alta. ¿Y ahora qué? Preguntó papá, su voz ronca por horas de difícil conversación. Recogí las hojas de trabajo del contrato de cambio que había preparado. Ahora, nos comprometemos unos con otros, comportamientos específicos en los que cada uno trabajará, límites que respetaremos y nuevas formas de comunicarnos. Y acordamos hacernos responsables mutuamente, con amor, no con castigo o exclusión. Mientras llenábamos nuestras hojas de compromiso, me di cuenta de que este día honesto, crudo y difícil, era la verdadera sorpresa que les había traído. No una salida dramática, ni una súplica llorosa por inclusión, ni una confrontación llena de ira, sino un espacio estructurado para decir la verdad que cambiaría fundamentalmente cómo nos relacionábamos. Olivia levantó la vista de su hoja de trabajo, encontrándose con mis ojos directamente por primera vez desde que había llegado. Lo siento, Maddie. Deberíamos haber hablado contigo en lugar de excluirte.
Y yo siento haber sido tan abrumadora que sintieron que no podían hacerlo, respondí. Todos hemos contribuido a esta dinámica. Ahora, todos tenemos que cambiarla. Al anochecer, estábamos emocionalmente agotados, pero habíamos alcanzado una frágil nueva comprensión. Pedimos pizza en lugar de cocinar y comimos en la sala de estar, física y emocionalmente más relajados de lo que habíamos estado en años. No estábamos arreglados, ni mucho menos, pero finalmente nos habíamos visto claramente, quizás por primera vez. Mientras me preparaba para irme, Olivia se me acercó con una sonrisa tentativa. ¿Vendrás a mi fiesta de graduación reprogramada el próximo fin de semana? Una de verdad, contigo incluida desde el principio. Me gustaría, dije, abrazándola suavemente. Y prometo simplemente celebrarte a ti. Sin consejos, sin mejoras, sin tomar el control. Ella me devolvió el abrazo. Y yo prometo decirte directamente si me siento eclipsada en lugar de excluirte. No fue una resolución perfecta, la verdadera sanación familiar nunca lo es. Pero fue un comienzo honesto. Y esa fue la mayor sorpresa de todas. 2 meses después de lo que ahora llamamos la intervención, me encontré de nuevo en casa de mis padres para la celebración de graduación reprogramada de Olivia. Esta vez, la invitación había llegado directamente de mi hermana a través de un mensaje de texto grupal que nos incluía a todos, nuestro chat familiar recién formado, donde la comunicación abierta era el objetivo explícito. El patio trasero estaba decorado de forma sencilla pero hermosa. Guirnaldas de luces colgaban de los árboles, creando un cálido resplandor a medida que se acercaba la noche. Una mesa exhibía el portafolio de fotografía de Olivia junto a su diploma. El ambiente era relajado, un marcado contraste con el evento tenso y sobreproducido al que me había colado meses antes. ¿Llegaste? Olivia me saludó con una sonrisa genuina, aceptando mi abrazo sin la rigidez que había caracterizado nuestras interacciones durante años. No me lo perdería, respondí, entregándole un paquete cuidadosamente envuelto. Felicidades, de verdad. Lo abrió para encontrar un diario encuadernado en cuero. Dentro, había escrito un mensaje simple, para capturar tus pensamientos junto con tus imágenes. Tu perspectiva importa. Siempre. Con amor, Maddie. ¿Sin accesorios de cámara sofisticados ni consejos profesionales? Bromeó, pero sus ojos eran cálidos. No. Solo algo para apoyar tu viaje, donde sea que te lleve. Ambas habíamos estado trabajando en nuestros compromisos de la intervención. Para mí, eso significaba conscientemente dar un paso atrás, hacer preguntas en lugar de ofrecer soluciones, y reconocer cuando mi ayuda no era útil. Para Olivia, significaba comunicación directa en lugar de un retraimiento resentido y reconocer su propio papel en nuestra dinámica. Mamá se acercó con un plato de aperitivos. Prueba estos, Maddie. Seguí esa receta que enviaste, pero le añadí mi propio toque con el condimento. Este pequeño comentario representaba un crecimiento significativo, mamá reconociendo mi aportación mientras afirmaba su propia creatividad, yo aceptando su adaptación sin sugerir mejoras. Pequeños pasos, pero significativos. Los últimos 2 meses habían estado llenos de tales momentos mientras reescribíamos colectivamente nuestro guión familiar. Las conversaciones individuales habían sido particularmente importantes para sanar relaciones específicas. Con papá, había tenido un gran avance durante una mañana de sábado que pasamos arreglando juntos su coche. Mientras trabajábamos codo con codo, admitió lo intimidado que se había sentido por mi intelecto desde que yo era adolescente. Empezaste a corregir mis datos cuando tenías unos 15 años, había confesado, pasándome una llave inglesa. ¿Sabes lo extraño que es que tu hija se vuelva más conocedora que tú? Estaba orgulloso, pero también, no sé, disminuido de alguna manera. Nunca quise disminuirte, había respondido, entendiendo por primera vez cómo mis constantes correcciones lo habían afectado. Creo que solo intentaba impresionarte. La ironía no se nos había escapado a ninguno de los dos. Ambos habíamos reído, y algo que había estado anudado durante mucho tiempo entre nosotros había comenzado a aflojarse. Con Chloe, la sanación había llegado a través de la vulnerabilidad. Durante un almuerzo de hermanas, finalmente pregunté sobre los cambios de especialidad universitaria que había mencionado durante la intervención. ¿Realmente cambiaste por mi culpa?, había preguntado, dolida por la idea. Ella lo había considerado cuidadosamente antes de responder.
No por ti, exactamente. Sino por quien sentía que necesitaba ser a tu alrededor. Tienes opiniones tan fuertes, Maddie. Cuando elegí administración de empresas, inmediatamente me enviaste artículos sobre qué especializaciones tenían las mejores perspectivas laborales. Cuando cambié a comunicaciones, me conectaste con tu colega para que me orientara. Estabas tratando de ayudar, pero sentí como si no confiaras en que yo resolviera las cosas por mí misma. Esa conversación había llevado a un nuevo acuerdo entre nosotras. Ella pediría directamente mi opinión cuando la quisiera, y yo ofrecería apoyo sin dirección a menos que se solicitara específicamente. Incluso Ethan, al regresar de Alemania, se había incorporado a nuestro proceso de sanación a través de videollamadas y su propia visita el mes pasado. Como diplomático de la familia, había tenido ideas valiosas sobre cómo todos contribuíamos a nuestros patrones disfuncionales. Ahora, viendo a mi familia moverse por el patio trasero, mamá charlando con los vecinos, papá asando a la parrilla con una relajación inusual, Chloe y Ethan montando un proyector para una presentación de diapositivas de las fotos universitarias de Olivia, sentí un profundo sentido de cambio. No éramos perfectos, y todavía ocasionalmente caíamos en viejos patrones, pero estábamos creando conscientemente algo más saludable. Olivia se acercó con 2 copas de vino, ofreciéndome una. He estado pensando en lo que dijiste durante la intervención, sobre sentirte valorada por lo que haces en lugar de por quién eres. Acepté la copa con un asentimiento. Ha sido mi patrón durante tanto tiempo. Todavía estoy aprendiendo a simplemente existir sin producir o mejorar cosas constantemente. Lo entiendo ahora, dijo, contemplando su exposición de fotografías. Después de la graduación, todos seguían preguntando sobre solicitudes de empleo y planes de carrera. Era sofocante. Por primera vez, entendí un poco lo que debe ser tú, tener las expectativas de todos sobre tus hombros. La comparación me sorprendió. Nunca pensé que verías ningún paralelismo entre nosotras. Ella rió. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Chocó su copa contra la mía. Por ser obras en progreso. Más tarde, mientras nos reuníamos alrededor de la mesa para cenar, observé los cambios sutiles en nuestra dinámica familiar. Las conversaciones fluían más naturalmente, con espacio para la voz de todos. Cuando papá comenzó a dominar una discusión sobre política, mamá redirigió suavemente en lugar de acumular resentimiento en silencio. Cuando comencé a ofrecer consejos no solicitados sobre la búsqueda de empleo de Olivia, ella dijo amable pero firmemente, no estoy buscando soluciones en este momento, solo apoyo. Y pude dar un paso atrás sin sentirme rechazada. Eran pequeñas victorias, pero significativas. La familia en la sombra que había existido sin mí se había ido, reemplazada por una unidad más honesta y completa. La dolorosa traición había llevado finalmente a algo mejor de lo que habíamos tenido antes. Después del postre, mamá levantó su copa. Me gustaría proponer un brindis. Por la graduación de Olivia, por supuesto, pero también por los nuevos comienzos. Los últimos meses no han sido fáciles, pero creo que estamos construyendo una familia más fuerte gracias a las conversaciones difíciles que hemos tenido. Y por Madison, añadió Olivia inesperadamente, por tener el coraje de llamarnos la atención sobre nuestro comportamiento y luego crear un camino hacia adelante en lugar de simplemente marcharse. Ese taller, o intervención, o como quieras llamarlo, era exactamente lo que necesitábamos. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras las copas se alzaban en mi dirección. El viaje de miembro excluido de la familia a catalizador del cambio había sido doloroso, pero profundamente transformador. Mientras la velada terminaba y los invitados se marchaban, me encontré sola en el columpio del porche trasero con una somnolienta satisfacción que no había sentido en años. Olivia se unió a mí, envolviendo una manta ligera alrededor de nuestros hombros contra el frío de la noche. ¿Recuerdas cuando solíamos sentarnos aquí durante las tormentas eléctricas? Preguntó. Siempre explicabas la ciencia detrás de los rayos y los truenos. Hice una mueca ligera. ¿Era insufrible incluso entonces? Ella me dio un codazo en el hombro. No, en realidad. Me encantaban esas explicaciones. Hacían que algo aterrador pareciera comprensible. Hizo una pausa. Creo que esa es la diferencia que estoy aprendiendo a ver en ti. Hay momentos en que tu conocimiento es un regalo, dado libremente, y momentos en que es una corrección que no se necesita. Antes no era buena distinguiendo entre ellos.
Y yo no era buena reconociendo cuál estaba ofreciendo, admití. O considerando si alguno de los dos era deseado en ese momento. Nos columpiamos en un silencio cómodo durante un rato, escuchando los sonidos de la noche y las conversaciones apagadas que aún ocurrían dentro. ¿Crees que volveremos a caer en viejos patrones? Preguntó finalmente. Probablemente, a veces, respondí honestamente. Pero ahora tenemos herramientas para reconocerlo y vocabulario para hablar de ello. Y, con suerte, suficiente amor para ser pacientes unos con otros durante el proceso. La profunda lección de los últimos meses se había cristalizado para mí: la verdadera conexión familiar requiere no solo amor, sino coraje, el coraje de ser visto imperfectamente, de reconocer verdades difíciles, de permanecer abierto incluso después de la traición. La sanación no es un solo momento de reconciliación, sino una práctica continua de elegir la autenticidad sobre la comodidad. Mi familia me había excluido porque no podían manejar mi intensidad. Yo los había arrollado porque no reconocía su experiencia de mí. Ambas partes se habían fallado mutuamente. Pero ambas partes también habían encontrado el coraje para construir algo mejor a partir de los escombros. Mientras Olivia y yo nos reuníamos con los demás adentro para ayudar a limpiar, el contraste entre esta reunión y la fiesta a la que me había colado 2 meses atrás no podría haber sido más claro. Ese evento se había construido sobre mentiras y exclusión. Este se fundaba en la honestidad y la inclusión, más desordenado, quizás, menos perfecto, ciertamente, pero infinitamente más real. La sorpresa que le había dado a mi familia no fue solo la intervención en sí, sino el espejo que nos había puesto a todos, reflejando tanto nuestros fracasos como nuestra capacidad de crecimiento. Ninguno de nosotros lo olvidaría. Y todos éramos mejores por ello. ¿Y tú, qué estás viendo esto? ¿Alguna vez has descubierto que personas que amas te excluyeron de algo importante? ¿Cómo lo manejaste? A veces, las traiciones más dolorosas se convierten en catalizadores para un crecimiento necesario si respondemos con coraje en lugar de solo ira. Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación, y no olvides darle me gusta y suscribirte si esta historia resonó contigo. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, incluso nuestras historias familiares más dolorosas pueden tener nuevos capítulos significativos si somos lo suficientemente valientes para escribirlos juntos.